Institucional, el canal que lo acerca a sus derechos, lo invita a ver. Audiencia Pública de Rendición de Cuentas, Defensoría del Pueblo, 2009-2010. Damos la bienvenida a los ciudadanos y ciudadanas de Colombia a la presente audiencia pública de rendición de cuentas 2009-2010 de la Defensoría del Pueblo, la cual se transmite desde el auditorio principal de esta institución en Bogotá, a través del canal institucional. Esto representa para la entidad una oportunidad importante para informar al país acerca de los resultados de la gestión y del manejo de los recursos de esta institución. Iniciamos el evento con las notas del himno nacional. Pueden sentarse. Este evento de la Defensoría del Pueblo se realiza en cumplimiento del derecho que tienen los ciudadanos y ciudadanas de conocer los resultados de la gestión de las instituciones del Estado. Les informamos a nuestros invitados y televidentes que el desarrollo de la presente audiencia pública de rendición de cuentas 2009-2010 de la Defensoría del Pueblo estará en cabeza del Defensor del Pueblo, el doctor Volmar Pérez Ortiz, y constará de 3 partes. En la primera parte, el Defensor del Pueblo presentará los informes de la gestión adelantada en los años 2009-2010, con énfasis en los aspectos administrativo, de gestión y financiero. Posteriormente, el Defensor del Pueblo presentará un informe de actividades relacionados con los aspectos misionales de la entidad, vale decir, la gestión defensorial para la promoción, la divulgación y la defensa de los derechos humanos. Igualmente contamos con el acompañamiento de organizaciones de la sociedad civil, así como de ciudadanos y ciudadanas previamente inscritos, quienes formularán preguntas concretas sobre los temas presentados en esta rendición de cuentas. El Defensor del Pueblo responderá a las preguntas formuladas por las organizaciones de la sociedad civil. Finalmente, se le hará el informe de la Contraloría General de la República correspondiente a la Auditoría Regional de 2009. La Defensoría del Pueblo fue creada por la Constitución Política de 1991, forma parte del Ministerio Público y es el órgano del Estado encargado de velar por la promoción, el ejercicio y la divulgación de los derechos humanos.
La Ley 24 de 1992 determinó la organización y el funcionamiento de la Defensoría del Pueblo, la cual está conformada por el Defensor del Pueblo, el Secretario General, el Secretario Privado, 4 directores nacionales que ejecutan los procesos misionales, 8 defensores delegados que atienden los sujetos de especial protección o derechos específicos, el veedor, el subdirector administrativo, el subdirector financiero, 5 oficinas de apoyo, una coordinación de talento humano y 36 defensorías regionales. La Defensoría del Pueblo cuenta con una sede central en Bogotá y con 36 defensorías regionales, una en cada uno de los 32 departamentos del país y 4 más ubicadas en Bogotá, Ocaña, Magdalena Medio y Urabá. La Defensoría del Pueblo, entre otros servicios, atiende y tramite quejas por violaciones a los derechos humanos e infracciones al derecho internacional humanitario. Presta el servicio de defensoría pública a los ciudadanos que no tienen capacidad económica o social para contratar un abogado particular. Ejerce la representación judicial y extrajudicial de las víctimas. Asesora e interpone mecanismos constitucionales de protección de los derechos fundamentales y promueve y divulga los derechos humanos. La institución asesora adicionalmente a la población desplazada y brinda atención especializada a minorías étnicas, niñez, juventud, mujeres, entre otros colectivos. A través del sistema de alertas tempranas se advierte y previene sobre situaciones de riesgo por la población civil en el marco de la dinámica de la confrontación armada. Hace seguimiento a las políticas públicas para garantizar la realización de los derechos económicos, sociales y culturales y el derecho humano al agua. Dispone de un observatorio de justicia constitucional y lleva el Registro Nacional de Acciones Populares y de Grupo. A continuación, damos inicio a la audiencia pública de rendición de cuentas sobre la gestión del Plan Estratégico Institucional correspondiente al periodo 2009-2012 de la Defensoría del Pueblo. A continuación, hace su intervención el Defensor del Pueblo, el doctor Volmar Pérez Ortiz. Como Defensor del Pueblo, me presento hoy ante el país para rendir cuentas sobre la gestión que durante los años 2009 y 2010, hasta el mes de noviembre, hemos adelantado los servidores de la Defensoría del Pueblo. Esta es la segunda audiencia de rendición de cuentas que adelantamos durante el 2010. El pasado 14 de enero tuvimos oportunidad de presentar la gestión correspondiente al año 2008 y al periodo comprendido entre enero y octubre de 2009. El plan estratégico y las metas institucionales. El plan estratégico institucional 2009-2012 y la ejecución del plan operativo estratégico 2010. Con el propósito de garantizar el cumplimiento de nuestra misión constitucional, que es la de impulsar la efectividad de los derechos humanos, de los derechos fundamentales en el marco del Estado social de derecho que nos rige, un Estado social de derecho democrático, participativo y pluralista, tal como son los predicamentos del texto de la Constitución Política de 1991, todo ello de conformidad con la actual situación, con el actual panorama que en materia de derechos humanos vive el país. La Defensoría del Pueblo adoptó mediante la resolución 753 de 2009 el Plan Estratégico 2009-2012, producto del ajuste hecho al Plan Estratégico Institucional 2005-2011 que se venía ejecutando. El Plan Operativo Estratégico del año 2009 ajustado contenía 83 actividades estratégicas frente a las cuales se alcanzó una ejecución del 81% de lo planeado. En el ejercicio de la magistratura moral, el 78%. En la incidencia en la formulación y gestión de la política pública, el 81%. En asistencia, asesoría y atención defensorial, el 82%. En el acceso a la justicia, el 86%. En lo relacionado con la prevención y protección de derechos humanos, el 96%. En la construcción de una cultura de respeto a los derechos humanos, el 76%. Y en la cualificación y modernización de la gestión defensorial, el 68%. Durante el año 2010
se presentó un cambio en la forma de adelantar el seguimiento y el control del Plan Operativo Estratégico y del Plan Estratégico Institucional mediante un tablero de control. Con este propósito, se ajustó el Plan Operativo Estratégico de la vigencia 2010, conformado por dos vectores. Primero, el de víctimas del conflicto armado y segundo, el de otros sujetos de derechos. En el 2010, para el total de las 6 líneas de visión o de política misional, se plantearon 25 actividades estratégicas. El vector de víctimas con 12 actividades estratégicas y 30 productos, y el vector de otros sujetos de derechos con 13 actividades estratégicas y 28 productos. A noviembre de 2010 se presenta una ejecución acumulada para la perspectiva misional del 78% y por líneas de visión el comportamiento es el siguiente. En el ejercicio de la magistratura moral el 81%, la incidencia en la formulación y gestión de las políticas públicas el 71%, en la asistencia, asesoría y atención defensorial el 79%, en el acceso a la justicia el 74%, en la prevención y protección de derechos humanos el 91%, en el proceso de construcción de una cultura de respeto a los derechos humanos el 71%. Durante el año 2011, la Defensoría continuará desarrollando el Plan Estratégico Institucional con el fin de alcanzar en el año 2012 las metas establecidas en la resolución número 753 de 2009, haciendo énfasis en la gestión defensorial para la reparación integral de los derechos de las víctimas de la violencia, con un enfoque diferencial y en lo relacionado con los procesos de restitución de bienes patrimoniales. En lo que corresponde al presupuesto total de la entidad, debemos decir que el presupuesto ha tenido un incremento significativo durante los últimos 5 años, si hemos de tener en cuenta el proceso de implementación del sistema penal acusatorio en Colombia, dentro del cual son múltiples las responsabilidades que se le han señalado a la Defensoría del Pueblo. Por ello se ha fortalecido notablemente el Sistema Nacional de Defensoría Pública. Durante el año 2009 el presupuesto total apropiado ascendió a 170.509 millones de pesos y durante el 2010 a 227.979 millones, lo que representa un incremento del 34%, de los cuales se ejecutaron 145.595 millones de pesos y 161.128 millones de pesos respectivamente. Esta última ejecución con corte a noviembre de 2010 y están por ejecutar distintas actividades en el periodo comprendido entre los meses de noviembre y diciembre del 2010. Desde el punto de vista de la estructura del presupuesto del 2010, el 94.9%, esto es el equivalente a 216.331 millones de pesos, corresponde a gastos de funcionamiento y el 5.1%, o sea, el equivalente a 11.648 millones de pesos, a gastos de inversión. La participación en el total de los gastos de funcionamiento está distribuida de la siguiente manera. El 24%, es decir, el equivalente a 55.523 millones de pesos en gastos de personal. El 5%, o sea, el equivalente a 11.526 millones de pesos en gastos generales y el 65%, es decir, el equivalente a 149.282 millones de pesos en transferencias. Cabe mencionar que la mayoría de los recursos del presupuesto nacional se asignan al rubro de transferencias, como todos tenemos oportunidad de apreciarlo, a través del cual se destinan los recursos para el Sistema Nacional de Defensoría Pública y los correspondientes al Fondo para la Defensa de los Derechos e Intereses Colectivos que administra la Defensoría del Pueblo, destinados al pago de incentivos y de indemnizaciones ordenados en sentencias judiciales en desarrollo de las acciones populares y de grupo. Con cargo al mencionado rubro de inversión, se ejecutan proyectos y programas estratégicos de inversión social dirigidos a la atención defensorial del desplazamiento forzado,
a la orientación y asesoría de las víctimas en el marco de la Ley de Justicia y Paz, al sistema de alertas tempranas para el monitoreo y evaluación del riesgo de la población civil como consecuencia del conflicto armado, a la promoción y divulgación de los derechos humanos, a la cualificación y capacitación de los defensores públicos y al fortalecimiento de la infraestructura física de las instalaciones de la entidad, aspecto sobre el cual se debe mencionar la contratación de la adecuación arquitectónica del bloque C de la sede central y la adquisición de sedes propias en diferentes oficinas regionales. Durante el 2010, la mayor parte de los procesos solo pudieron adelantarse en el segundo semestre a partir del mes de agosto, debido a las limitaciones impuestas por la Ley de Garantías de una parte y de otra, porque la necesaria aprobación de vigencias futuras solo se impartió a partir del mes de septiembre debido al cambio de gobierno. La misma situación se presentó en lo relacionado con la contratación de las obras de adecuación del bloque C de la sede central de la entidad. Para iniciar el proceso licitatorio, se debieron concluir los prerequisitos y trámites establecidos por la ley, la resolución número 1377 de la Secretaría de Planeación Distrital, por la cual se aprobó el plan de regularización y manejo en cumplimiento de las normas de sismorresistencia, de movilidad y de espacio público. Se expidió el 22 de julio de 2010, a pesar de haber iniciado su trámite el 15 de septiembre de 2008. A partir de dicho año, la Curaduría Urbana otorgó la licencia de construcción correspondiente, la cual fue notificada el pasado 3 de noviembre de 2010. En lo que corresponde al Servicio de Defensoría Pública y por las mismas razones expuestas, durante la vigencia de la Ley de Garantías, no se pudo adelantar el proceso total de contratación de los defensores públicos que se han necesitado y requerido, lo cual ha tenido incidencia en la ejecución total del rubro correspondiente. El proyecto de presupuesto para la vigencia de 2011 asciende a 236.094 millones, lo que representa un incremento del 4% en relación con el presupuesto del 2010, lo cual desde luego supone una reducción del 16% en los programas de inversión social y de un incremento del 5% en gastos de funcionamiento. En lo relacionado con los convenios de cooperación internacional, debemos decir que para desarrollar nuestra misión constitucional, la Defensoría del Pueblo ha contado desde hace varios años con el apoyo resuelto, decidido y entusiasta de la cooperación internacional, que complementa los recursos transferidos por el presupuesto nacional y que se orientan fundamentalmente a apoyar proyectos estratégicos y programas con objetivos específicos y focalizados en aquellas zonas en donde son recurrentes las violaciones de los derechos humanos o para la protección de personas y grupos poblacionales afectados por infracciones al derecho internacional humanitario, lo mismo que para el fortalecimiento institucional, incluido desde luego el Servicio de Defensoría Pública. En el 2009, la entidad recibió recursos de la cooperación del orden de los 7.000 millones de pesos, que equivalen al 4.11% del presupuesto asignado a la Defensoría. En el 2010, estos recursos ascendieron a la suma de 7.344 millones, lo que equivale al 3.3% del presupuesto total de la institución, como se puede observar en los cuadros de la presentación. La contratación durante los años 2009 y 2010. El Manual de Procedimientos de Contratación de la Defensoría del Pueblo actualizado, que recoge las últimas disposiciones expedidas en materia de contratación administrativa, fue adoptado mediante la resolución número 1070 de 2010. Durante el 2009 se suscribieron 750 contratos por valor de 20.000 millones de pesos. A 30 de noviembre de 2010 se han suscrito 342 contratos por valor de 13.667 millones. Se observa que el número de contratos disminuyó, en especial los que se clasifican como de mínima cuantía
es decir, aquellos por valor inferior al 10% de la menor cuantía. El monto total señalado no incluye el valor de la contratación de los defensores públicos, que se analiza por separado. Del total de los 20.061 millones de la contratación de la vigencia de 2009, 13.231 millones corresponden al presupuesto del año 2009 y 6.830.2 millones a la utilización de vigencias futuras del 2010. De igual manera, del valor total de los contratos celebrados a noviembre de 2010, 9.440 millones corresponden a recursos de la vigencia 2010 y 4.227 a la autorización de compromisos con vigencias para el 2011. En consideración a la entrada en vigencia de la limitación que en materia contractual imponía la Ley de Garantías Electorales y con el propósito de asegurar la continuidad en la prestación del servicio, en especial con los grupos poblacionales en situación de vulnerabilidad, a fines del año 2009 se renovaron los contratos de prestación de servicios profesionales hasta el 31 de julio de 2010, utilizando el mecanismo de vigencia futuras, con autorización previa, desde luego, del Ministerio de Hacienda y Crédito Público. Los nuevos contratos se suscribieron a partir del mes de agosto, con vigencia hasta noviembre del 2010. En este punto es importante señalar que aunque distintas disposiciones y leyes le han asignado a la Defensoría del Pueblo funciones y roles adicionales, ninguna de ellas ha considerado la urgente necesidad de adecuar la planta de personal y la estructura administrativa de la institución a las nuevas responsabilidades que se le han ido señalando. Es por ello que a través de las leyes anuales de presupuesto se destinan recursos para la ejecución de proyectos y programas de inversión social. Tal es el caso de la contratación del equipo de los analistas del Sistema de Alertas Tempranas, SAT, de los defensores comunitarios y los analistas de zonas de frontera y de zonas receptoras para la atención defensorial al fenómeno del desplazamiento forzado por la violencia, que son servicios que no se encuentran a cargo de ninguna otra institución del Estado. El mismo tratamiento se da a los recursos destinados a la vinculación de profesionales, abogados y psicólogos que prestan servicios de orientación y asesoría a las víctimas en el marco de la Ley de Justicia y Paz. En vigencias anteriores, estos programas se atendían con recursos de la cooperación internacional, no obstante lo cual, por aplicación de los principios y estrategias de sostenibilidad y de alineación, se deben atender hoy con recursos de inversión social provenientes del presupuesto de la Nación. Para la vinculación al Sistema Nacional de Defensoría Pública, de acuerdo con lo ordenado en los artículos 15 y 26 de la Ley 941 de 2005 y en los artículos 21 y 22 de la Ley 24 de 1992, para las demás áreas de prestación del servicio a los usuarios durante la vigencia del año 2009, se vincularon 2.363 defensores públicos y operadores por contratos de prestación de servicios profesionales especializados, cuyo valor ascendió a 89.370 millones, y en el 2010 se vincularon 2.529 por un valor equivalente a 138.726 millones de pesos. Con ese volumen de defensores públicos se atiende todas las responsabilidades que hemos venido asumiendo en las diferentes regiones del país, en virtud de la circunstancia de que en términos aproximados el 80% de todas las diligencias que en materia penal se han venido practicando en los distintos distritos judiciales del país son ellas atendidas por el equipo de nuestros defensores públicos. Cabe mencionar que por tratarse de un servicio público que debe prestarse sin solución de continuidad, que no puede interrumpirse, los contratos recientemente celebrados iniciaron su vigencia el 1 de diciembre de 2010 y se extenderán hasta el 30 de noviembre de 2011, comprometiendo en consecuencia recursos de la vigencia 2011 por valor de 97.257 millones, con autorización y aprobación previa de la Dirección General de Presupuesto del Ministerio de Hacienda y Crédito Público. Es necesario recordar que la Constitución Política de 1991 y la Ley 24 de 1992
le señalan a la Defensoría del Pueblo la obligación de dirigir y de organizar el Sistema Nacional de Defensoría Pública, la cual fue reorganizada a través de la Ley 941 de 2005. En consecuencia, es por mandato legal expreso que corresponde a la Defensoría del Pueblo la vinculación de los defensores públicos, utilizando la figura del contrato de prestación de servicios profesionales, de acuerdo con las normas previstas en el Estatuto de Contratación Estatal y previo el cumplimiento de los requisitos de idoneidad profesional. Se trata de contratos de servicios especializados que en ningún caso generan vinculación laboral con la institución y que se encuentran expresamente previstos en las disposiciones legales que rigen la entidad y que, desde luego, por tratarse, como queda dicho, de un servicio especializado que consiste en la representación judicial de quienes no tienen con qué contratar los servicios de un abogado particular, naturalmente no presta ningún funcionario de la planta de personal de la institución y tampoco ninguna otra institución del Estado colombiano. En cuanto a la publicidad de la contratación y las acciones adelantadas para garantizar los procesos de transparencia, los planes de compras de las vigencias 2009 y 2010 se publicaron en el sitio web de la entidad y en el Sistema de Información para la Vigilancia de la Contratación Estatal SICE, donde se pueden consultar. Igualmente, se encuentran publicadas en esta página las resoluciones número 1 de 2009 y número 3 de 2010, que sirven de base para la distribución del plan de compras. Todos los contratos adjudicados mediante licitación pública y de invitación pública, selección abreviada y subasta inversa de las vigencias 2009 y 2010 se encuentran publicados en el SECOC, Portal Único de Contratación Pública, al cual también se puede acceder desde la página web de la Defensoría del Pueblo. En esta página se pueden consultar todos los documentos del proceso de contratación, desde los requisitos previos y los prepliegos hasta su contratación. Se da publicidad tanto a las observaciones de los proponentes en las diferentes etapas del proceso, como a las respuestas de la entidad y a las evaluaciones que se han venido adelantando. En todas las resoluciones de apertura de los procesos de contratación se convoca a las veedurías ciudadanas a realizar el control correspondiente. Incluso los procesos de selección abreviada por valor inferior al 10% de la menor cuantía, es decir, menos de 33 millones de pesos, se encuentran publicados en la página web de la entidad y están abiertos a todos los interesados en participar, ya que, de acuerdo con los procedimientos y requisitos actuales del SECOC, estos no se pueden publicar en dicho portal. En todos los procesos de licitación pública se realizan audiencias públicas de asignación de riesgos, de aclaración de pliegos y de adjudicación. De la misma manera, se realizan audiencias públicas de subasta inversa para los procesos de selección abreviada, de acuerdo con la cuantía. La entidad cuenta con una metodología para establecer los riesgos previsibles, tipo, dependiendo de la naturaleza del contrato, que sirven de base para el análisis de cada contrato en el Comité de Contratación y Gasto de la entidad. Adicionalmente, en los procesos de invitación pública se realizan audiencias de asignación de riesgos. En materia de riesgos previsibles, en los contratos de la vigencia de 2010 se ha incluido una cláusula en virtud de la cual el contratista asume los riesgos determinados como previsibles por la entidad. De conformidad con el Manual de Procedimientos de Contratación de la entidad, todos los procesos, incluidos los de mínima cuantía, se someten a consideración del Comité de Contratación. Adicionalmente, en procesos licitatorios y de invitación pública, se conforma un comité evaluador de las propuestas que tiene el encargo de formular las recomendaciones correspondientes ya que haya lugar. Y en cuanto a las acciones para el proceso de fortalecimiento institucional, durante la vigencia del año 2009 se adquirieron las sedes para las oficinas regionales de los departamentos del Cauca, de Córdoba, de la región del Urabá, de Boyacá, del Guainía y del Magdalena Medio. En el año 2010
Se está formalizando la adquisición de las sedes de las oficinas regionales de los departamentos de Antioquia, de Santander, de La Guajira, de Arauca y de la subregión de Ocaña en la región del Catatumbo, y lo propio el tercer piso de la sede del departamento de Caldas, adicionando las 5 sedes previstas para el año 2010, alcanzaríamos hasta la fecha, en lo que va de nuestra gestión al frente de los destinos de la Defensoría del Pueblo, un total acumulado de 26 sedes regionales que hemos venido adquiriendo. Adicionalmente, hay que registrar la adquisición de la sede de la Escuela de Capacitación de Defensoría Pública Roberto Camacho en la ciudad de Bogotá, sede que tuvimos ocasión y oportunidad de inaugurar el pasado mes de enero del 2010. Contar con sedes propias le permite a la entidad disponer de los espacios para garantizar una adecuada atención a los usuarios, a los ciudadanos, y garantizar también el mejoramiento de las condiciones de trabajo para los funcionarios y servidores de la institución, con evidentes beneficios ambientales y de salud ocupacional. Se adelantaron obras de adecuación de las instalaciones físicas, de cableado estructurado y de redes eléctricas en el Centro de Atención Ciudadana CAT de la sede central de la Defensoría del Pueblo. Con esta obra se mejoraron las instalaciones destinadas a la atención de los usuarios, con lo cual se optimizó las condiciones de prestación del servicio, no solo para el público en general, sino para los funcionarios de la institución en aspectos tales como la iluminación, la ventilación, el espacio y algunas condiciones de comodidad, todo lo cual se refleja de manera directa en mejores condiciones ambientales y laborales para el conjunto de los funcionarios y servidores de la Defensoría del Pueblo. Desde el punto de vista organizacional, el Centro de Atención Ciudadana fue dotado de un sistema conocido como Digiturno, espacios, baños y sillas suficientes que permiten agilizar y organizar la atención de una parte y de otra hacer más amable el tiempo de espera para los usuarios y demás ciudadanos que acuden cotidianamente al Centro de Atención Ciudadana en demanda de algún servicio defensorial. Como parte de las adecuaciones, se adoptaron medidas para brindar atención especial a las personas en condición de discapacidad. Se ha avanzado del mismo modo en el proceso de implementación del modelo estándar de control interno, MESI, que registró un avance del 80.15% frente al del 2008, que fue del 79%. En cuanto a los subsistemas de control estratégico, de gestión y de evaluación, el cumplimiento fue del 59.94%, el 96.36% y el 86.43% respectivamente. En el año 2010 se ha avanzado en el componente de administración de riesgos, lo que permitirá aumentar el porcentaje de avance en el subsistema de control estratégico. Durante el 2010 se llevaron a cabo procesos de sensibilización en el sistema de gestión de calidad y el modelo estándar de control interno MESI en 17 oficinas regionales. También se capacitaron los integrantes del equipo operativo en lo que corresponde a la auditoría, al sistema de gestión de calidad, el modelo de estándar de control interno conocido como MESI y la administración de riesgos. La evaluación e implementación del sistema de gestión de calidad. Debemos decir que en el curso del 2010 se contrató un profesional con experiencia en este tema específico para adelantar un diagnóstico sobre el avance en el proceso de implementación del sistema de gestión de calidad, con el fin de iniciar a su vez el proceso de implementación del sistema para cumplir con la meta señalada en el Plan Estratégico 2009-2012, en el sentido de certificar 2 procesos misionales de la entidad a más tardar en el año 2012. Se adelantó el diagnóstico de percepción del sistema de gestión de calidad y el modelo estándar de control interno MESI en 17 oficinas regionales,
que se soportó con 208 encuestas aplicadas. Este diagnóstico servirá para direccionar el proceso de certificación de los dos procesos misionales mencionados. Ha desarrollado internamente el sistema de información en plataforma web para la atención y el trámite de las quejas por vulneración de derechos humanos, que entró en operación a comienzos del 2010 en el nivel central y en todas las oficinas regionales. Se encuentra en desarrollo también en plataforma web el sistema de información para el manejo y registro de todas las acciones judiciales y el control y el seguimiento de las insistencias que se presentan para la revisión correspondiente por parte de la Corte Constitucional. Adicionalmente, se adquirió y se puso en funcionamiento los siguientes sistemas de información. Un sistema de información que permite el seguimiento y el control del Plan Estratégico Institucional, del Plan Operativo Estratégico POE y del Plan de Acción Funcional y de un sistema de información disciplinaria SID. Este último fue instalado con la asesoría de la Subdirección de Informática y Sistemas de la Alcaldía de Bogotá, sin ningún costo para la entidad y que puede consultarse a través de la página web de la Defensoría del Pueblo. La Defensoría del Pueblo, a través de distintas estrategias, también suministra información a la ciudadanía a través de la página web institucional, de programas de televisión, de programas radiales, y busca viabilizar canales de acompañamiento a los procesos institucionales con las distintas organizaciones sociales. Un ejemplo significativo de la incorporación de la ciudadanía en los procesos de concertación y en la toma de decisiones que garantizan derechos es el ejercicio de las audiencias públicas defensoriales. En ellas se abordan problemáticas que afectan a las comunidades en cuanto a la garantía de sus derechos y la realización de los mismos. En estos procesos se oye a las entidades, a las autoridades locales y regionales y las comunidades afectadas con el fin de formular recomendaciones y proponer soluciones y promover acuerdos o coadyuvar la interposición de acciones o mecanismos de protección constitucional de los derechos vulnerados o que se amenacen vulnerar. En lo relacionado con la planta de personal y el empleo público. La planta de personal global de la Defensoría del Pueblo está integrada por dos plantas de personal, debemos decir, con origen legal diferente y destinación específica distinta. Una corresponde a los cargos previstos en la Ley 24 de 1992 y la otra se refiere a los cargos de la estructura orgánica de la Dirección del Sistema Nacional de Defensoría Pública. Esta última está conformada por cargos técnicos y muy especializados que no pueden ser reubicados en otras dependencias de la institución para garantizar el derecho fundamental de acceso a la justicia y el derecho a una defensa técnica a través del Servicio de Defensoría Pública, de acuerdo con las previsiones de la Ley 941 de 2005, que es el instrumento legal que ha permitido reorganizar el Sistema Nacional de Defensoría Pública. Hacemos énfasis en que el Servicio de Defensoría Pública no lo presta ninguna otra institución o entidad del Estado colombiano. Con la entrada en vigencia del sistema penal acusatorio desde el año 2005, se inició un proceso gradual de fortalecimiento del Sistema Nacional de Defensoría Pública, aumentando la planta total de personal de la Defensoría del Pueblo en un 139%. A fines del 2005, de los 437 cargos de que disponía la entidad, se pasó a 1.043 cargos en el 2009, para un total de 606 cargos adicionales destinados exclusivamente a la planta de personal del Sistema Nacional de Defensoría Pública, cargos de carácter muy técnico y de carácter especializado también. A la fecha se encuentran provistos más de 700 cargos, un poco menos de 800 cargos de la planta de personal total. Del total de la planta actual, el porcentaje de funcionarios de apoyo representa el 19.46% y los de las áreas misionales el 80.53%.
Los cargos y los nombramientos en provisionalidad corresponden a la planta creada por la Ley 941 de 2005, que fue ampliando la planta de personal en forma gradual, a medida que se iba avanzando en las 4 etapas de implementación del sistema penal acusatorio. Por tratarse de cargos técnicos y especializados, para la provisión de 351 cargos del Servicio de Defensoría Pública en 24 oficinas regionales, se convocó el 7º concurso de méritos. Se reitera que estos cargos corresponden a las 3 primeras fases de implementación del sistema penal acusatorio y queda pendiente de convocar a concurso para los cargos que se crearon en la 4ª fase del proceso de implementación del sistema acusatorio. Durante la vigencia del año 2009, la Defensoría del Pueblo convocó el 7º concurso de méritos. De conformidad con la Ley 201 de 1995, la entidad tiene un sistema de carrera administrativa especial. Por ello, la Comisión de Carrera Administrativa de la Defensoría expidió el Acuerdo 040 de marzo de 2009, por medio del cual se hicieron 15 convocatorias para proveer 351 cargos en 24 oficinas regionales. El 18 de diciembre de 2008, la Defensoría del Pueblo y la Universidad de Pamplona suscribieron el contrato interadministrativo número 360 de 2008, con el objeto de adelantar todas las etapas del 7º concurso de méritos. Al finalizar el proceso de inscripción, se habían inscrito 22.745 aspirantes. La formalización de la inscripción se adelantó adjuntando los documentos exigidos para acreditar los requisitos y las calidades propias de cada empleo a proveer y los demás que se pretendían hacer valer en la etapa de análisis de los antecedentes. De acuerdo con el procedimiento establecido, de los 22.745 aspirantes inscritos, 13.367 aspirantes lograron formalizar la inscripción dentro del plazo señalado y 9.378 interesados no entregaron la documentación correspondiente. Con el fin de determinar el cumplimiento de los requisitos mínimos de las convocatorias, la Universidad de Pamplona analizó la documentación recibida para la admisión de 9.012 aspirantes. A la etapa subsiguiente de pruebas escritas de conocimiento y de competencias se presentaron 6.528 aspirantes. Los aspirantes que superaron la prueba de conocimiento y de competencias laborales, cuyo número fue de 1.660, se citaron a entrevista entre el 3 de noviembre y el 10 de diciembre de 2009. Concluida esta etapa, se dio inicio a la prueba de análisis de antecedentes en la cual se llevó a cabo la valoración de la experiencia y la formación adicionales a los mínimos exigidos para el desempeño del cargo. En esta prueba participaron 1.454 aspirantes, de los cuales 133 eran funcionarios vinculados a la institución. Los resultados finales de cada una de las pruebas se consignaron en la resolución número 194 de 2010, publicada el 26 de enero de 2010. En firme esta resolución, la Comisión de la Carrera Administrativa divulgó las listas de elegibles para cada convocatoria, en estricto orden descendente de puntajes, incluyendo aquellos aspirantes que obtuvieron un puntaje igual o superior a 65 puntos. De los 351 cargos convocados a concurso, 46 se declararon desiertos. En el mes de abril de 2010, comenzó el proceso de posesión en periodo de prueba de los concursantes, de acuerdo con el orden de elegibilidad en los cargos para los cuales participaron. Concluido el periodo de prueba, se procedió a la evaluación del desempeño como requisito para la inscripción en el escalafón del régimen de la carrera administrativa de la Defensoría del Pueblo. En los meses de agosto y octubre de 2010, el Defensor del Pueblo llevó a cabo sendos procedimientos de utilización de las listas de elegibles para proveer los cargos que fueron declarados desiertos, como resultado de lo cual se realizaron 16 nombramientos. Como producto del 7º concurso de méritos, en la actualidad se encuentran debidamente inscritos 235 nuevos servidores en el escalafón de la carrera administrativa de la entidad. Quedan pendientes 86 de que culmine el periodo de prueba y quede en firme la calificación de quienes presentaron recursos en el momento correspondiente.
En el transcurso del proceso de selección se presentaron 107 acciones de tutela, de las cuales solo prosperaron en favor de los accionantes concursantes 6 de ellas. La actual administración de la Defensoría del Pueblo tiene por política mantener en los cargos de libre nombramiento y remoción a los funcionarios que en el desempeño de sus funciones cumplen a cabalidad con sus responsabilidades. Asimismo, ha designado en los cargos de libre nombramiento y remoción a servidores que como defensores públicos venían vinculados mediante contratos de prestación de servicios, desarrollando con eficiencia y con eficacia su labor. Durante el 2009 se designaron 2 defensores regionales, uno en el departamento de Santander y otro en el departamento del Amazonas, una defensora delegada para la niñez, la juventud y la mujer y el jefe de la Oficina de Control Interno. En el 2010 solo se han designado 2 funcionarios de libre nombramiento y remoción, el defensor delegado para las políticas públicas y el defensor regional del Magdalena Medio. Criterios de escogencia de los defensores regionales. Que la persona seleccionada lleve un tiempo prudencial residiendo en el departamento donde cumplirá sus funciones. Ello con el fin de que el aspirante tenga un conocimiento directo de la problemática que en materia de derechos humanos se vive en la región de la que se trate. Complementariamente a los requisitos que se exigen para el desempeño del cargo, se prefiere que la persona tenga un perfil académico o acredite experiencia en docencia universitaria, dependiendo de la región de la que se trate, y que tenga especialización en áreas afines a las funciones que cumple la Defensoría del Pueblo. Para los demás cargos del nivel central, se aplica como criterio de selección, además de los requisitos básicos para el desempeño del cargo del que se trate, que el aspirante tenga experiencia específica en la materia, conocimiento de la entidad y en derechos humanos por haber prestado servicios en otras entidades públicas o en áreas afines o en organizaciones no gubernamentales defensoras de derechos humanos. Igualmente se adelantan procesos de selección para la escogencia de los equipos que apoyan la tarea que cumple el sistema de alertas tempranas que coordina la Defensoría del Pueblo y el equipo también de la Oficina de Atención Defensorial al fenómeno del desplazamiento forzado por la violencia. La veeduría, decimos, es la oficina encargada de atender las quejas y los reclamos por la prestación de los servicios de la Defensoría del Pueblo. Del total de usuarios que acudieron a la Defensoría del Pueblo durante este año, solo 142 presentaron quejas relacionadas con los servicios de la entidad, lo que equivale a menos del 0.1% en relación con procesos anteriores o en años anteriores. Adicionalmente, se asumió de oficio el adelanto de 43 procesos de indagación disciplinaria. En cuanto a sugerencias y reclamos, debemos decir que se recibieron 50, de los cuales 47 se relacionan con deficiencias o con inquietudes, por mejor decir, en la prestación del servicio que atiende la Unidad de Asesoría y Consulta de la Defensoría Regional de Bogotá, inquietudes relacionadas probablemente con demoras para ser atendidos, por trato indebido o por demoras en los trámites. 2 de ellas se refieren a inconformidades o inquietudes relacionadas con las instalaciones de la entidad y una con el horario de servicio de la biblioteca que ha puesto a su servicio también la Defensoría del Pueblo. Los servicios que prestan mayor demanda y el mayor número de quejas son los relacionados con la orientación o asesoría profesional que requieren los ciudadanos, que se reciben y atienden por los equipos en las diferentes oficinas regionales, tanto por servidores públicos del área de atención y trámite de quejas, como por los abogados que prestan el servicio de Defensoría Pública y por los que apoyan los trámites relacionados con la presentación de recursos y de acciones judiciales.
Como parte de las medidas para mejorar la calidad de la atención a los usuarios, en la prestación del servicio de Defensoría Pública se adoptó una causal de incumplimiento de las obligaciones contractuales que busca proscribir los probables tratos desobligantes que se puedan presentar. Adicionalmente, y como medida preventiva, la Veeduría participa en los programas de inducción dirigidos a los nuevos servidores de la entidad con charlas o conferencias sobre la ética del servidor público y el derecho disciplinario. En el mismo sentido, el área de capacitación de la Defensoría continuará programando talleres de sensibilización y de atención al usuario. Para efectos del seguimiento a los trámites de las quejas, en el mes de noviembre de 2009, la Defensoría del Pueblo obtuvo de la Alcaldía Mayor de Bogotá el aplicativo del Sistema de Información Disciplinaria SIID. Esta herramienta que permite la administración gerencial de la información disciplinaria ha sido implementada en varias entidades del Estado con excelentes resultados. Al aplicativo instalado en Internet sin costo alguno para la entidad, se accede a través de la página web de la Defensoría del Pueblo, www.defensoria.org.co. Con la aplicación de este sistema de control, seguimiento e información, la entidad, en el proceso de fortalecimiento institucional, adelanta el seguimiento y el monitoreo de todas las quejas que se presenten y de los procesos disciplinarios que se puedan adelantar contra sus servidores. Dentro del plan de difusión de información sobre los procedimientos en materia de quejas y reclamos, en el 2010 se elaboraron y enviaron a todas las oficinas regionales de la Defensoría del Pueblo y las distintas dependencias de la entidad en el sector central, afiches dirigidos a los usuarios y funcionarios en los cuales se visibilizan los mecanismos existentes para expresar las inquietudes que se puedan presentar sobre la prestación de los servicios a cargo de la Defensoría, y se destaca la importancia de conocer las quejas, los reclamos y las sugerencias que se tenga a bien presentar por parte de los usuarios para mejorar cada día más la calidad en la prestación del servicio. La Veeduría de la Defensoría del Pueblo es la dependencia encargada de ejercer el control disciplinario interno y de atender las solicitudes, quejas y reclamos que presenten los usuarios relacionados con la prestación del servicio de la entidad. La Veeduría está ubicada en la sede central de la Defensoría para la atención directa y personal a los usuarios. Igualmente se reciben quejas y reclamos por vía telefónica a través del conmutador PBX y en una línea gratuita 018.000 914-814 y en Bogotá en el 314-4000 o por una línea directa habilitada para recibir comunicaciones escritas vía fax. Con el fin de mejorar el servicio de atención a la ciudadanía, en el año 2009 se creó un vínculo en la página principal de la web de la Defensoría del Pueblo, a la cual pueden acceder las personas para presentar quejas, reclamos y sugerencias. veeduría@defensoria.org.co. Adicionalmente, se han dispuesto buzones y formatos ubicados en la entrada de las instalaciones en el Centro de Atención al Usuario en Bogotá, con el fin de permitir registro inmediato de observaciones a los ciudadanos frente a la atención recibida. Con el ejercicio de la magistratura moral se busca la promoción de la participación de los distintos estamentos de la sociedad, de las comunidades, de las entidades públicas y de las organizaciones de la sociedad civil comprometidas en la defensa de los derechos humanos, acciones que han sido registradas en comunicados de prensa, en informes defensoriales, en resoluciones defensoriales y en distintos pronunciamientos de la siguiente manera. Comunicados de prensa. Durante el año 2009 se emitieron 119 comunicados de prensa y en el año 2010 el Defensor del Pueblo hasta la fecha se ha pronunciado en 124 ocasiones sobre temas relacionados con problemáticas que tienen que ver con atentados contra el derecho a la vida y la integridad personal, con masacres, con ataques y hostigamientos, con desplazamientos forzados, con secuestros y desapariciones, con amenazas y ataques a comunidades indígenas y servidores públicos, a misiones médicas y humanitarias para apoyar a la población civil, sobre el maltrato de niños y mujeres, y sobre múltiples hechos de discriminación. En respuesta a la actual emergencia invernal que vive el país
y que afecta a los sectores más vulnerables de nuestra sociedad, nos hemos pronunciado en el sentido de recomendar a las autoridades competentes del Estado el impulso de manera urgente de planes de contingencia y la adopción de las medidas que resulten más eficaces en desarrollo de la emergencia social que permitan mitigar las graves afectaciones que está produciendo la ola invernal en las diferentes regiones del país, de manera particular en los sectores más vulnerables de la sociedad colombiana. Durante el año 2010, la entidad adelantó 24 investigaciones defensoriales, de las cuales 7 quedaron incorporadas en resoluciones defensoriales y 17 en informes defensoriales. Estas investigaciones fueron difundidas en audiencias defensoriales. En el vector de víctimas se elaboraron 8 informes defensoriales y 4 resoluciones defensoriales, y en el vector de otros sujetos de derechos, el defensor hizo pronunciamientos en 9 informes defensoriales y 3 resoluciones defensoriales. A través de las resoluciones defensoriales se han hecho pronunciamientos sobre 2 en prevención y protección de derechos humanos, 4 sobre los derechos colectivos y del medio ambiente, 1 en materia de desmovilización de los grupos armados ilegales. En cuanto a informes defensoriales, durante el año 2010 se elaboraron 17, así, 7 en cuanto a prevención y protección de los derechos humanos, 5 relacionados con la situación penitenciaria y carcelaria en el país y los derechos de las personas privadas de la libertad, 1 sobre reparación administrativa de las víctimas, 1 sobre los derechos de la niñez y 1 sobre el fenómeno del desplazamiento forzado por la violencia. En cuanto al derecho a la salud, se realizaron 2 investigaciones relacionadas con la tutela y el derecho a la salud durante el periodo comprendido entre el 2006 y el 2009 y la evaluación de los servicios de salud que prestan las empresas promotoras de salud EPS. En cuanto a informes de seguimiento, se realizaron los siguientes: un informe de seguimiento sobre los derechos de los niños y las niñas, 3 informes sobre desplazamiento y los autos complementarios de la sentencia T025/2004 y varios informes de seguimiento a resoluciones defensoriales sobre derechos colectivos y del medio ambiente expedidas con anterioridad. Adelantamos también actuaciones ante la Corte Constitucional. En desarrollo de actuaciones judiciales, la Defensoría intervino ante la Corte Constitucional y ante otras instancias del Estado para buscar la protección constitucional de los derechos de las parejas del mismo sexo. En ejercicio de sus competencias constitucionales para la promoción y divulgación de los derechos humanos, el Defensor del Pueblo ejerce la magistratura moral ante el Congreso de la República y ante la Corte Constitucional. Esto para incidir en la consolidación de una política pública con enfoque de derechos humanos y para contribuir a la realización y garantía efectiva de los principios, derechos y deberes consagrados en nuestra Constitución. A continuación se hará una referencia de carácter esquemático acerca de las actividades desarrolladas en estos 2 frentes de acción durante los años 2009 y 2010. Durante el 2009, la Defensoría del Pueblo se pronunció sobre 20 proyectos y anteproyectos de ley sometidos a consideración del Congreso de la República. Merecen destacarse el proyecto de ley 046 de 2008, originario de la Cámara, que consagra medidas para la prevención y el tratamiento del hostigamiento y el maltrato en los colegios. De igual forma, la Defensoría intervino en el trámite del proyecto de ley que busca convocar un referendo para reconocer el derecho al agua potable como derecho fundamental. De igual forma, fueron presentadas recomendaciones en torno al anteproyecto que buscaba reglamentar el derecho a la consulta previa en las comunidades indígenas y afrodescendientes. En lo que va transcurrido del 2010, la Defensoría del Pueblo ha intervenido en importantes procesos de carácter legislativo relacionados con los derechos humanos. Entre las iniciativas más importantes se destaca el proyecto de ley a través del cual se establece un examen diagnóstico serológico de VIH-Sida
como requisito obligatorio para contraer matrimonio o para que se declare la existencia de la unión marital de hecho. El proyecto de ley que reglamenta el Acto Legislativo 02 de 2009 sobre porte de sustancias estupefacientes, el proyecto de ley número 220 de 2009, por la cual se implementa el retén social que garantiza la estabilidad laboral a grupos vulnerables, el proyecto de acto legislativo sobre reforma a la justicia, el proyecto de ley que busca la adopción de un estatuto de ciudadanía juvenil, el proyecto por medio del cual se reforma el Código Penal, el Código de Procedimiento Penal y el Código de Infancia y Adolescencia, entre otros, el proyecto de ley número 107 de 2010, por la cual se dictan medidas de atención y reparación integrada a las víctimas de violaciones a los derechos humanos e infracciones al derecho internacional humanitario, y el proyecto de ley 0169 de 2010, del Senado, originado en el Senado de la República, el 056 de 2009 Cámara, por medio de la cual se derogan algunos artículos de la Ley 472 de 1998 sobre acciones populares